Grupo Expansión. La frase popular "todo depende del cristal con que se mire" aplica muy bien en estos tiempos cuando queremos saber en dónde se encuentra la economía mexicana. No basta comparar un año con otro, cuando venimos de una crisis generada por la pandemia. Hoy en Cuéntame de Economía platicamos sobre la importancia de leer los principales indicadores macroeconómicos para no hacer conclusiones incompletas que nos lleven a decisiones incorrectas. Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía. Hola estimados podescuchas, espero que la estén pasando muy bien y tengan toda la actitud para iniciar su día. El podcast de esta semana es especial porque está enfocado en comprender cómo se comparan los principales indicadores macroeconómicos en México. Así que si quieren ser los más truchos en esta materia, les sugiero que se queden con un servidor y con mi compañera Dainzú Patiño, periodista de Economía de Expansión MX, y a quien quiero preguntarle si se ha percatado que en los últimos días ha habido indicadores con crecimientos de hasta 2 dígitos. Hola Jimens, ¿cómo estás? Hola Alex, pues fíjate que sí, y ya estaba yo muy emocionada, ya que como siempre estuve informándome e informando en expansión.mx Economía y vi que se espera que la actividad económica de México, por ejemplo, crezca 24%. Sí, escucharon bien, 24% en el mes de mayo, y que la producción industrial se disparó 36% en abril. Ya por eso yo estaba súper emocionada, pero de pronto caí que venimos de un año de crisis y en el que la mayoría de las actividades económicas estuvieron cerradas. Son cifras que en primera instancia nos indican un fuerte despegue de la economía luego de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, y obviamente, pues ¿qué crees? Obviamente ya hay algunos políticos que han empezado a proclamar el fin de la crisis, pero yo creo que aún estamos lejos de salir de la crisis. Así es, Dainzú, pero antes de echar las campanas al vuelo, al ver estas cifras, en Cuéntame de Economía nos dimos a la tarea de investigar de qué se trata todo esto. Y si es verdad, como tú dices, que la peor crisis que enfrentó la economía mexicana en el 2020 ha quedado atrás. ¿Y qué crees? ¿Qué creen, podescuchas? Pues que no. Ya que estas cifras espectaculares que estamos y estaremos viendo en las siguientes semanas o meses tienen su origen a que se están comparando interanualmente, es decir, con el mismo periodo del año pasado. Ahora, recuerden que los meses de abril y mayo del 2020 fue cuando la economía cerró casi en su totalidad por los temores a la propagación del coronavirus. Pero bueno, dejémonos de choros y mejor escuchemos a Alejandro Saldaña, economista en jefe de Grupo Financiero B por Más, quien nos explica sobre estos repuntes tan fuertes en los indicadores macroeconómicos del país. Vamos a tener distorsiones, ¿no? Por un tema totalmente atípico, ¿no? que tuvo lugar sobre todo en abril y mayo de 2020, que fue que la economía se detuvo, gran parte de la actividad económica se detuvo por estas medidas sanitarias para tratar de contener la propagación del virus. Se hizo una discriminación entre actividades esenciales y no esenciales, e incluso algunas esenciales tuvieron algunas disrupciones. Entonces, si comparamos 2021 contra 2020, pues vamos a tener un poco atípica y vamos a ver tasas de crecimiento exageradas. Así es, venimos de un año atípico y por ende vamos a seguir teniendo cifras atípicas. Y bueno, pues el tema está muy bueno, ¿no? Así que antes de continuar y conocer otro tipo de mediciones, ha llegado el momento de hacer un paréntesis. Paréntesis. Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. Hola podescuchas, espero se encuentren muy bien. Soy Pepe Ávila y en esta ocasión la recomendación tiene que ver con La industria del algodón, un documental que está en Prime Video y que explora todos los tejes y manejes detrás de la cadena de producción de este producto. Insumo utilizado para hacer ropa, material de curación, vestiduras de medios para la transportación e incluso aceite. Trabajo forzado que va contra los acuerdos mundiales en materia comercial, contaminación del agua, un bien vital para la vida y la economía, son parte de los temas que se abordan en este documental dirigido por Sandrine Rigaud, sacado a la luz en 2017. La investigación va tras la producción algodonera desde Asia Central hasta Bangladesh. Seguro que les hace pensar y reflexionar sobre sus compras de ropa, ¿no? El nombre del documental es La industria del algodón y está disponible en Prime Video.
Y bueno, ustedes ya estarán pensando y preguntándose sobre cuál sería la mejor forma de comparar estos resultados. Y hay varias maneras, aunque cabe aclarar que ninguna es mejor que otra, sino que todas nos permiten tener un panorama más amplio sobre en dónde está la economía del país y cuál sería la tendencia para el corto y mediano plazos, por ejemplo, de la inflación, del PIB. Ahora, escuchen bien, no es lo mismo comparar marzo contra febrero de un mismo año, porque en marzo, por ejemplo, irregularmente se celebran las vacaciones de Semana Santa y pues trae cambios porque pues obviamente se trabajan menos días o las actividades, por ejemplo, turísticas repuntan en algunos estados y entonces pues esto le pone variación al comportamiento de la actividad económica y del PIB, ¿no? Entonces tanto y también por el lado del gasto y también en la parte de producción de bienes y servicios. Y entonces justamente para tener una mejor lectura de estos años atípicos, de estos meses atípicos, lo que debemos revisar son las cifras ajustadas por estacionalidad, que regularmente son las que eliminan esos casos especiales y que afortunadamente el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las da a conocer en sus repartes quincenales, mensuales, anuales. Y bueno, pues justamente ya que estamos hablando del INEGI, déjenme contarles que este instituto justamente durante la pandemia tuvo y hasta la fecha tienen retos muy importantes para medir el impacto de la crisis en el país. Y no solamente el INEGI, o sea, un montón de economistas del sector privado también me comentaban que habían hecho grandes cambios como en metodología o considerar algunos factores para poder dar sus perspectivas, por ejemplo, para el PIB, ¿no? Entonces, ante el cierre de la economía, el INEGI, que es el principal instituto de estadística en el país, tuvo que innovar en la manera de recabar y presentar la información estadística. Sobre todo tuvo que acelerar procesos para presentarla más rápido y actuar frente a la emergencia. O sea, si antes daba a conocer una estadística 10 meses después del cierre de un año, ahora recortó los tiempos y aceleró procesos para poderla tener ya no 10 meses después, sino 6 meses o hasta 3 meses después. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos a Julio Santaella, que es presidente del INEGI, y que nos cuenta y nos da detalles de cómo es que trabajó el INEGI generando nuevos indicadores para atender la crisis económica generada por la pandemia? Fue que le metimos turbo a un proyecto que ya teníamos en etapa de investigación y lo pasamos ya a una línea de producción de estadística experimental, pero que inmediatamente se posicionó como uno de los más populares del INEGI, que es el que dimos a conocer en la semana pasada, que es el IOAE, Indicador Oportuno de Actividad Económica. Este es un ejercicio que se llama de nowcasting. Correcto. Nowcasting significa que no estoy haciendo pronósticos porque ya es información que ya sucedió, es histórica, pero sí estoy haciendo un cálculo estimado, preliminar, antes de que tenga yo la cifra definitiva. Okay. Entonces el IOAE es un ejercicio de nowcasting del IGAE, y con eso pues ahorita ya sabemos que se anticipa que en abril y mayo de este año pues la actividad económica medida por el IGAE esté creciendo entre el 21 y el 24% año a año, ¿no? Eso obviamente pues se debe al desplome terrible del año. ¿Qué tal, pues escuchas? Entonces, bueno, ya sabemos que se puede comparar año con año, mes con mes, pero otra manera de ver el trayecto de la economía que puede sernos útil es comparar las cifras actuales con el año previo a la pandemia, es decir, con el 2019, ya que así podemos ver más o menos cómo ha sido la evolución de la economía y ver en qué momento se podría recuperar todo el terreno que se perdió durante la crisis. Otro tipo de comparativa que podemos hacer es comparar las cifras que están saliendo actualmente contra enero y febrero, pero de 2020, que es justo antes de que empezara la crisis y se cerrara la economía. Y tal y como lo mencionas, Jiménez, no hay una comparativa mejor que otra, ya que todas son muy importantes. Alejandro Saldaña, economista en jefe de B por Más, nos dijo
que él trata de ver las distintas comparativas y no da una ponderación de que alguna sea menos efectiva. Simplemente van a ayudar a llegar a una conclusión un poco más robusta sobre el estado de la economía. Bueno, al ver todas esas comparativas podemos llegar a una conclusión actual o hasta este programa, que es la economía mexicana sí se ha recuperado, pero aún está lejos de llegar a los niveles previos a la crisis, que como lo decíamos ahorita, de que es 2019. Así es, Alex, y ahora pues la pregunta del millón o de los 10 millones va a ser ¿qué es lo que debe hacer México para llegar a esos niveles precrisis? Y pues bueno, más bien yo hasta le agregaría para llegar a crecer más a como estábamos creciendo antes de la crisis, porque recordemos que pues el PIB a finales de 2019 ya marcó negativo, venía bajando y también venía bajando la generación de empleos, y también un indicador muy importante que venía bajando era el de la inversión pública. Al respecto, nosotros le preguntamos a Héctor Magaña, quien es coordinador de análisis e investigación del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, y esto fue lo que nos respondió. Me parece de que los próximos meses vamos a continuar viendo cifras positivas, pero me parece de que, pues bueno, a pesar de la magnitud que van a presentar, como lo comentamos, pues todavía van a resultar insuficientes para recuperar lo que se perdió durante 2019. Me parece de que de mantener una misma tendencia podríamos ya alcanzar cifras similares a los que teníamos previos a la pandemia hasta finales de 2024. Ahora, ¿cómo podríamos dinamizar este escenario? Me parece de que aquí el punto clave radica en la inversión tanto nacional como extranjera, porque pues a medida de que nuestro país se vuelva más atractivo, de que genere una mayor oportunidad para los inversionistas, pues esto se va a poder traducir en futuras fuentes de empleo, y estas futuras fuentes de empleo pues también que sean bien remuneradas para que las personas puedan adquirir estos empleos, y pues por lo mismo la remuneración de ellos les permite adquirir una mayor cantidad de bienes y servicios. ¿Qué tal el podcast, chicos? ¿Se quedaron con dudas? No olviden enviarlas con el hashtag Cuéntame tus dudas. Y ahora vamos a responder el siguiente cuestionamiento. Acompáñenos. Cuéntame tus dudas. Tú preguntas, nosotros te contestamos. Hola de nuevo, podescuchas. En esta ocasión, Vale Ríos nos pregunta, ¿cuáles son las causas del incremento en el precio de las tortillas? ¿Ocurrió lo mismo con toda la canasta básica? Y bien, el precio por kilo de tortillas, así como de productos de la canasta básica como el pan, la leche y el queso, han subido de precio desde inicios de este año, en función al incremento de los precios de los insumos que se necesitan para su fabricación y transportación, como el gas, el maíz, la harina de trigo, agua, gasolina y diésel. La pandemia del coronavirus a nivel mundial es uno de los principales factores que contribuyen al alza de precios, especialmente en el costo del petróleo. Por ende, el de sus derivados, como el gas, que es necesario para cocinar, y el diésel para la transportación de productos. En lo que va del año, el gas acumula una alza también importante, de 9%, de acuerdo con una nota de nuestra colega Diana Nava, quien cubre el sector energético en expansión. Ahora bien, cuando inició la pandemia el año pasado, bajó la movilidad y la demanda de productos finales y por ende la producción de petróleo. Ahora, en 2021, con el avance de la vacunación alrededor del mundo ha aumentado la movilidad y con ello la demanda de productos. Pero hay una baja oferta porque se paró la producción con la pandemia. Esto provoca los incrementos de los precios en cadena, petróleo, gas, gasolina, transportación. Además de la pandemia, insumos como el maíz, petróleo y trigo han incrementado sus precios por fenómenos naturales que han afectado su producción, como las nevadas a inicio de año en el sur de Estados Unidos. De acuerdo con Gabriela Siller, directora de análisis económico financiero de Banco Base, el maíz en los mercados internacionales es 105% más caro que hace un año. Sí, podescuchas, escucharon bien, 105% más caro. Y se prevé que los aumentos en el precio de los granos se mantengan este año por condiciones climáticas adversas que puedan dañar las siembras. Además de que se seguirá incrementando la demanda, especialmente en países como China y Estados Unidos. Esto no es por alarmarlos, pero hay que estar atentos. Vale Ríos, esperamos haber resuelto tu duda y no olviden mandarnos sus preguntas, dudas a través del hashtag Cuéntame tus dudas. Hasta la próxima. Saludos a Vale Río, ahora ya sabes
cuáles fueron los motivos por los que subió tanto el precio de las tortillas. Esperemos que al menos se frenen estos incrementos hacia el cierre de año. Y pues recuerden, podescuchas, que si nos escuchan en Apple Podcast, pueden suscribirse al canal de Expansión y escuchar Cuéntame de Economía un día antes de su publicación regular, que es todos los lunes. Y también pueden escuchar la cápsula quincenal 3 minutos para tus finanzas, a cargo de Juan Luis Ordaz, quien es director de educación financiera de Citibanamex. Y recuerden que estos beneficios son exclusivos de todos aquellos que nos escuchen a través de Apple Podcast. Pues así es, estimados podescuchas, este podcast os ha terminado, podéis ir en paz, usted está debidamente informado. Cuídese mucho, nos escuchamos pronto y recuerden, esto es Cuéntame de Economía. Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión.